Bienvenidos todos, qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. Voy a leer un versículo que va a tono con lo que estamos hablando. Se encuentra en el Salmos 17, en el versículo 15. Salmo 17, versículo 15, dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué gloriosa promesa, ¿eh? Cuando despertemos a la semejanza de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a orar para comenzar. Gracias, Señor, por el honor y el privilegio que nos das de estar aquí reunidos esta tarde como tu iglesia, Señor, y gracias porque tu palabra nos fortalece, tu palabra nos da la certeza de que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Señor, y gracias porque tú estás en medio nuestro. Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Señor, que sea olor fragante para ti, que sean nuestros dichos, nuestros cánticos, nuestra expresión de alabanza sean, Señor, un deleite delante de tus ojos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a adorar al Señor. Solo tú
Gracias que por tu amor, Señor, podemos tener vida eterna. Gracias que podemos confiar en ti. Gracias, Señor, por tu amor con nosotros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Canta, levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Todo eso es posible. Todo eso es posible.
cuando levanto mis manos. Gracias, Señor. Señor, y gracias por el regalo de poder estar aquí levantando nuestras manos ante ti, Señor. Gracias que podemos cantar estas canciones, glorificarte, Señor, darte toda gloria y toda honra, Señor. Gracias por ese regalo. Gracias por la libertad que tenemos de estar aquí cantando, Señor, y solo entregándonos a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Clamé a ti, te acercaste, viniste a mí, tu voz me habló, me levantó, cuán grande es tu amor. Toda vergüenza tomaste tú. Pondré mis cargas en ti, Jesús. Tu voz me habló, me levantó, cuán grande es tu amor. Y tú dejaste el cielo, descendiste aquí, siendo inocente. Te entregaste ahí, te adoraré. Gracias, Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Hoy vuelvo a casa por tu bondad, pues tu presencia es mi hogar. Tu voz me habló, me levantó, cuán grande es tu amor. Tú dejaste el cielo y tú dejaste el cielo, descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste ahí, te adoraré. Gracias, Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande es tu amor por mí. Nunca existió ni existirá Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá Dios igual de amor real. Nunca existió ni
podemos ni comprender el amor que tú tienes para nosotros, Señor. Tan y tan grande, tan y tan grandioso, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Tú fuiste mandando a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, Señor. Gracias. Gracias por el sacrificio para nosotros tener vida eterna, Señor. Te adoramos, Señor. Damos gloria y honra. Pedimos ahora que nos hables, que te reveles a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Qué glorioso, ¿verdad? Tengo un par de anuncios. ¿Cuál es el sábado que viene? No, el de arriba, ¿verdad? Disculpen. Si alguien me puede decir el día, este sábado no, el que viene. Creo que es el 11, ¿verdad? Sí, el 11 de febrero. El 11, ok, el 11 de febrero vamos a tener nuestra cena de la amistad. Cena de la amistad. Ya pusimos la listita allí, puede anotarse. Y entonces, si puede invitar a alguien, gloria a Dios. Vamos a estar haciendo algo diferente. Vamos a tener 2 testimonios, ¿verdad? Espero yo, ¿verdad? Que podamos tener 2 testimonios. Y pues la cena. Que a nosotros nos gusta mucho comer. No sé cuántos de ustedes, pero a mí siempre. El otro anuncio es que estas tarjetitas, que es la tarjetita de la iglesia, nos acaba de llegar. Por detrás tiene un tratado. Usted puede llevarse las que usted desee, están allí en la mesa, y repartirlas a personas porque dice cómo puedo ser salvo. Y ahí hay 4 pasos de cómo llevar una persona al Señor. Y yo creo que después que terminemos el mensaje, usted va a entender por qué la importancia de llevarse esta tarjetita. ¿Ok? El otro anuncio es que mantengan en oración el viaje misionero a Cuba, ¿verdad? Que va a ser en marzo 27 al 30. Yo salgo para allá, voy a estar llevando artículos médicos para allá, para llevar a la iglesia El Calvario, o Calvary Chapel allá, en Santa Clara, en Maleza. Así que mantengan en oración, pues están necesitando esos medicamentos allá. Amén. Pues hoy continuamos con nuestra serie titulada La Profecía Bíblica. Y yo espero, ¿verdad? Yo espero, honestamente, hoy poder concluir la introducción de por qué la importancia de la profecía bíblica. Así que vamos a orar un momento para comenzar el estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos ahora estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, Señor, nos enseñe, nos ilumine, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, de la importancia de tu palabra, de cómo, Señor, tu palabra trabaja no solo en nuestras vidas, sino a través de nuestras vidas para todas aquellas personas que nos rodean, Señor. Y pedimos que en esta tarde seas tú glorificándote en medio nuestro, Señor.
Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues llevamos 2 semanas hablando de por qué la importancia de la profecía bíblica. Y dijimos que la profecía significa predecir o una predicción que se hace por inspiración divina. Es la acción de predecir. Gracias, Dani. Otro anuncio antes de seguir. En la versión, en la Biblia YouVersion, están las notas. Usted la puede buscar ahí, en los eventos, ¿verdad? Eventos. Vamos a comenzar a poner las notas para que usted lo pueda salvar y estudiarlas después con más calma. Así que es la acción de predecir o comunicar un evento o un hecho futuro antes de que éste ocurra. Y es importante en nuestras vidas como creyentes porque nos ayuda en un sinnúmero de razones. Nos ayuda primeramente a poder contestar las preguntas que la gente que no es creyente tengan acerca de las cosas que están ocurriendo. O sea, hay algo que ocurre en nuestro medio ambiente y es que cada vez que hay un evento, una crisis, un fenómeno que atenta contra la paz, que atenta contra la estabilidad emocional de las personas, pues muchas personas comienzan a preguntarse, ¿será ya esto el fin? ¿Será que estamos viviendo en los últimos días? Y entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no conocemos lo que dice la Escritura, pues no vamos a poder ayudar a las personas que estén con esa serie de preguntas. Así que eso es una de las razones por qué tenemos que conocer acerca de la profecía bíblica. Pablo le dijo a Timoteo que procurara con diligencia presentarse a Dios aprobado, como un soldado aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que maneja la palabra de Dios con precisión. ¿Entiende? Y también le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y es importante pues conocer lo que dice la Escritura, porque si viene alguien con una pregunta, pues nosotros podemos decirle, bueno, esto es lo que dice la Escritura, ¿ves? Y poderlo llevar a eso. Número 2, hablamos de que la profecía bíblica es importante y esencial en nuestras vidas porque esta nos ayuda a entender la palabra de Dios. Nos ayuda a entender la palabra de Dios, y una de las cosas que mencionamos es que el contenido profético dentro de la Biblia es un 27%. Y si estamos hablando de un contenido de un 27% de toda la Escritura, pues estamos hablando de que es un contenido bastante sustancial y que no debemos pasar por desapercibido, sino que debemos estudiarlo porque nos va a ayudar a entender mucho mejor la palabra de Dios. ¿Ves? O ahora mismo cantábamos, porque tú descendiste del cielo y te entregaste en una cruz. Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a morir en una cruz? ¿Por qué Él no lo pudo hacer de una manera diferente? ¿Por qué tuvo que ser sacrificado, ejecutado en una cruz? Pues entonces lo que podemos hacer es que llevamos a la persona hacia el inicio, hacia el comienzo. Mire, esto fue lo que pasó en el comienzo de la creación. Como el hombre desobedeció y pecó,
Dios, que es santo, tiene que cubrir ese pecado, y para cubrir ese pecado tuvo que haber derramamiento de sangre. Adán y Eva trataron de cubrirse ¿con qué? Con hojitas, ¿verdad? Y Dios le dijo, no, eso no sirve. ¿Sabe lo que son las hojitas? Eso es representativo de nuestra propia justicia, de nuestras obras, de lo bueno que yo puedo ser. En cambio, ¿qué vino e hizo Dios? Trajo túnicas, pieles, y los cubrió. Y eso habla del trabajo que hace Dios versus el trabajo que hace el hombre. ¿Ve? La religión lo que hace es ponernos curitas, hojitas, pero lo que hace Dios es completo, nos cubre. Y Jesús tuvo que venir y morir en la cruz para podernos salvar, para podernos perdonar. Y la Biblia habla de su contenido profético más de un 27%. Así que para poder entender la palabra de Dios tenemos que entender primero lo que dice la palabra profética. Número 3, hay una bendición especial prometida para aquellos que estudian y presten la atención en la palabra de Dios, en la palabra profética. En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas. No es solamente leerla, no es solamente escucharla, es aplicarla también. Es poderla obedecer. Todos queremos esa bendición. Usted quiere esa bendición, yo quiero esa bendición. Usted quiere esa bendición para su familia, para esta iglesia. Es bien importante que podamos estudiar la profecía bíblica. Número 4, la profecía bíblica ratifica, comprueba y valida quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y eso es bien importante porque el corazón de la profecía bíblica es Jesús. Fíjense que en el Génesis capítulo 3, la primera profecía dada en la Escritura es acerca de Jesús. Es acerca de Jesús. ¿De qué vendría Él a hacer aquí a la tierra? Y en Apocalipsis habla también de muchas cosas acerca de Jesús. Entonces, pues una de las cosas que nosotros vamos a estar estudiando cuando entremos en el capítulo 13 de Marcos es la profecía dada 48 horas antes de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesús. Quisimos darle esta introducción de lo que es la profecía bíblica porque de lo contrario no vamos a poder entender mucho del contenido de Marcos capítulo 13. Y es importante que podamos entender por qué Él existe, por qué la Biblia habla de lo que es el aspecto profético. Y ahí en ese capítulo 13, pues una de las cosas que Jesús dice es que cuando Él venga con sus ángeles, cuando Él venga nuevamente, Él va a sentarse en el trono y entonces Él va a gobernar, Él va a regir con justicia y equidad. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque un día usted y yo nos vamos a tener que presentar delante de Jesús. Y si nosotros no sabemos lo que dice la Escritura, pues entonces no vamos a estar preparados. Porque la Escritura dice que el Señor va a separar a las ovejas de un lado y a los cabritos de otro lado. ¿Dónde queremos estar? Queremos estar en el lado de las ovejas, no de los cabritos. Y la profecía bíblica pues ratifica los dichos de Jesús. Y es interesante porque fíjese que Jesús es Dios y Jesús es quien profetiza toda la palabra. Dice Jesús en Juan 13:19, os digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo
soy. Entonces Jesús se presenta como ¿quién? Como el gran yo soy. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, ¿cómo fue que Dios se reveló a Moisés? Como el gran yo soy. En Juan capítulo 14, versículo 29 dice, y os he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, me creáis. Entonces, no solamente Jesús está diciendo, yo soy el que estoy profetizando, sino que lo estoy diciendo con anterioridad. ¿Para qué? Para que puedas poner tu confianza en mí, para que puedas creer en mí. Y es interesante cuando podemos ver que la profecía bíblica ratifica, comprueba quién Jesús es. La profecía bíblica nos protege de la herejía. Una de las cosas más indiscutible es que a través de décadas, desde antaño, desde los tiempos de Pablo, de Jesús, siempre han habido herejías. Y una de las herejías que se infiltró en la iglesia primitiva es que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. Algo que Pablo tuvo que escribir una carta y específicamente decirles no. Quien hizo eso no fui yo, porque hubo alguien que escribió una carta y la firmó como si hubiese sido Pablo. Por eso es que surge una segunda carta de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que atacar ese problema de herejía dentro de la iglesia. También Pedro menciona que en el final de los tiempos pues se van a levantar muchos burladores, mucha gente que van a querer difamar, que van a querer decir, ustedes los cristianos no saben dónde están parados, ustedes los cristianos no saben en lo que creen, ustedes están esperando una venida de Jesús y eso no ocurre ni desde los tiempos de Pedro ni desde los tiempos de Pablo. Y pues nosotros necesitamos poder contrarrestar las herejías y esos difamadores, ¿verdad? Y qué mejor que la palabra, porque la palabra misma nos dice que Dios no retarda sus promesas, sino que antes que, más bien Él es lento para la ira, grande en misericordia. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda ¿a qué? Al arrepentimiento. Y conocer pues la profecía nos ayuda a vivir libres de error. Libre de error, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que necesitamos conocer la Biblia, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos aplicar la Biblia. Número 6, la profecía bíblica nos ayuda y nos motiva a servir y a vivir una vida santa. Es interesante porque pues tú sabes, la profecía no fue solamente dada para llenar nuestra propia curiosidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso es lo que va a pasar. Qué interesante. Que al final del camino, pues todos estamos del lado bueno. No. La profecía bíblica nos ayuda a mantener una vida recta que agrade a Dios. Y hay un pasaje en Primera de Juan 3 que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y Pedro habla también de ello porque dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, dado que ese día va a llegar, habla de que nosotros guardemos y procuremos con diligencia ser hallados en Jesús en paz, que estemos en paz con Él. Y eso es algo que hay muchas personas que no la tienen. Porque sabe que aquí cuando hablamos de paz, estamos hablando de estar en paz con Dios y hablamos también de tener la paz de Dios. O sea, una de las cosas es que primero nosotros tenemos que tener es paz para con Dios. Yo estoy a cuentas con Dios.
Y esa es la terminología que Pedro utiliza en ese versículo. O sea, para que tú puedas, cuando Él aparezca, tú no tengas de qué avergonzarte, sino que estés en paz. Estoy en paz contigo. Me postro porque reconozco que tú eres Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Y la Escritura dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, todos nos vamos a tener que postrar, pero en ese momento, personalmente yo creo que Dios nos va a levantar y nos va a decir, no te preocupes, tú estás cubierto con la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo está en nuestras vidas. Entonces, estamos en paz con Dios, pero también tenemos la paz de Dios. Podemos andar en paz en medio de un mundo que vive atribulado, en un mundo que está sin paz. Así que la profecía nos motiva a servir y a vivir una vida santa. Y eso es otra cosa que Pablo le mencionó a los Corintios en el capítulo 15, versículo 58. Después que les habló del rapto y después de que le dijo la bendición que va a haber de los muertos resucitar y la gloria venidera y todas esas cosas, él le dice, por tanto, como diciendo, como tenemos esa esperanza, es importante, mis amados hermanos, que estemos firmes, constantes, abundantes, siempre en la obra. O sea, que estemos, si se puede usar el término, militante, que estemos militando en todo tiempo en la obra del Señor, sirviendo. Una cosa que a mí me ministró mucho a fin de año fue que yo estaba orando para compartir aquí en la iglesia americana. Y yo decía, válgame, Señor, ahí sí que se me puso difícil esa, ¿verdad? Por el idioma. Y una de las cosas que yo me vi tentado, y se lo voy a compartir a ustedes, por favor, no se lo digan a Suzette, no se lo digan a mi esposa. Me vi tentado fue a decir que no, a decirle al pastor, yo no voy a compartir porque tengo muchas cosas, estoy trabajando en la construcción, estoy haciendo esto. No, de verdad que no. Y es como un frío olímpico, ¿verdad? Ustedes saben lo que es el frío olímpico, ¿verdad? Ese cosquilleo que le pega a uno en el estómago y no puedo. Pues así me sentía yo. Entonces, le pregunto al pastor, ¿y para cuándo tú necesitas que yo te...? Tienes una semana. Está bien, no hay problema. Yo estaba maquinando cómo iba a decirle no. ¿Ves? Ya yo estaba maquinando todo cómo le iba a decir que no. Y no hago más que salir de aquí. Y no había salido de los predios de la iglesia cuando el Espíritu Santo vino y me habló al corazón. Y me llevó a un pasaje. Me llevó al pasaje donde Jesús, de 12 años, estaba en el templo. ¿Se recuerdan de ese pasaje? ¿Se recuerda cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo a su mamá? Le dijo, me es necesario estar en la obra de mi Padre, en los negocios de mi Padre. Y me vino ese pasaje y yo dije, no puede ser, no puede ser. Y el Señor me habló, me dice, no, tú tienes que el 2023, tú tienes que estar en mis negocios. Porque si tú estás en mis negocios, yo me voy a ocupar de los tuyos. Ok, Señor, nada más con el testigo. Vamos a estar en los negocios tuyos. ¿Y sabes qué? Eso es algo bien real. Y la profecía bíblica nos ayuda a ver cuán frágil es la vida, cuán delicados somos. Nos ayuda a ver cuán cerca está la venida del Señor. ¿Y sabe qué? ¿De qué vale que nos ganemos todo si al final del camino
todo se va a quedar, todo se va a quemar, ¿verdad? Lo que va a quedar es lo que hayamos hecho para el Señor. Así que la profecía bíblica tiene es un purificador, vamos a ponerlo así, es un purificador, y yo creo que no hay un momento más difícil que el que estamos viviendo en estos días, donde necesitamos vivir puros para el Señor. Amén. Número 7, la profecía bíblica comprueba que Dios es el Dios verdadero y que su palabra es verdad. ¿Sabe? La palabra de Dios siempre ha sido atacada sosteniblemente, y más en estos últimos días el ataque ha sido más feroz. Todos hemos escuchado del famoso Código de Da Vinci, ¿verdad? Y de otros escritos y películas que están circulando y desvirtuando la verdad de Dios y creando dudas en la mente de las personas. Y esto pues no debería sorprendernos, porque desde el huerto del Edén, esa ha sido una de las artimañas del enemigo: desacreditar y desvirtuar lo que Dios ha dicho. Por otro lado, pues tenemos personas que también se dan a la tarea de poner en duda la inspiración divina de la palabra de Dios, diciendo que esta fue escrita por hombres. Y yo le voy a decir algo: si nosotros creemos que Dios es poderoso, que creó los cielos, que creó la tierra de la nada, de la nada, lo creó de la nada, entonces yo puedo creer que Dios es poderoso para inspirar al hombre a escribir lo que Él desea que usted y yo sepamos y de cómo va a terminar la historia. Lamentablemente, muchos seminarios bíblicos pues se han apartado de la verdad y han comenzado a decirle al hombre y a la humanidad que ellos son los únicos que pueden decir realmente si lo dijo Dios o no lo dijo Dios, y cosas así por el estilo. Y hay que tener pues mucho cuidado, porque algo hermoso de la palabra de Dios es que la palabra de Dios no necesita de mi interpretación. La palabra de Dios se interpreta a sí misma, de modo que el hombre no tenga que estar adivinando o suponiendo o añadiendo o quitándole. ¿Sabe? Hay un ejemplo muy lindo de eso en Apocalipsis 1, 12 al 16. Usted va a ver ahí en ese pasaje que Jesús se revela a Juan y le dice quién es él, ¿no? Pero entonces Juan, en esa visión, él escribe: y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Entonces, pues ahí habla de 7 candelabros candelabros de oro. Entonces, pues, si nosotros nos ponemos a interpretar, podemos interpretar incorrectamente. Pero la Biblia, como se interpreta a sí misma, en el versículo 20, dice cuáles son esos 7 candelabros. Y habla de 7 iglesias. Lo mismo habla con las 7 estrellas que Jesús tiene en la mano. El versículo 20 habla de cuál es la interpretación. ¿Qué son los 7? Los 7 estrellas son 7 ángeles, son 7 enviados, son 7 pastores comisionados. Y habla pues de una espada aguda de 2 filos. Y sabemos lo que dice la Escritura. La Escritura habla en Hebreos 4:12 que esa espada de 2 filos es la palabra de Dios. Entonces, la palabra no necesita que yo la interprete. La palabra se interpreta a sí mismo. Génesis 3:1 podemos ver qué fue lo que hizo el enemigo ahí.
Sembró la semilla de la duda en la mente de Eva. La semilla de la duda, la mentira. Torció la escritura. Con que Dios ha dicho que no comerán de ningún árbol del huerto. Eso no fue lo que dijo Dios. Eso no fue lo que dijo Dios. Pero el enemigo es astuto y el enemigo le gusta torcer la escritura. Entonces, pues, desde ese entonces el enemigo se ha concentrado en sembrar la duda en la mente de las personas de que la palabra de Dios no es veraz, de que la palabra de Dios tiene errores. Y para sus propósitos, pues, ha utilizado la internet, ha utilizado la televisión, ha utilizado la prensa, los medios de comunicación, con el propósito de sembrar esa duda. Y es por tal razón que Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 6 y habla de una armadura que nosotros, que usted y yo como creyentes tenemos que tener. Y parte de esa armadura habla de un casco, que es el casco de ¿qué? De la salvación, ¿verdad? El casco de la salvación. ¿Y para qué sirve el casco? El casco sirve para proteger ¿qué? La mente. Sirve para proteger la mente, nuestros pensamientos. El enemigo es astuto en enviar dardos de fuego a nuestra mente. Dios no te ama, en la iglesia no te aprecian. Tú sabes qué, tú eres un fracasado, tú no vas a salir adelante. Estás solo, estás sola. No vas a poder echar nunca hacia adelante. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Él nos ha dado el casco de la salvación. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros podamos en todo momento poner nuestra mirada en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Lo que hizo Jesús por usted y por mí es de otra liga, de otro mundo. Él dejó su trono y bajó al Calvario y se entregó y se humilló y no le importó padecer por usted y por mí. ¿Sabe para qué? Para que cuando Él venga en su segunda venida, nosotros podamos estar con Él. Pero el enemigo, pues, le gusta sembrar esa duda. ¿Y qué utiliza el campo de batalla? Que es la mente del ser humano. De modo que sin duda alguna podemos decir que la profecía bíblica comprueba que la palabra de Dios es verdad y que Dios es el verdadero Dios. ¿Por qué? Bueno, porque puede venir alguien y decirle a usted que su religión es la verdadera, ¿verdad? Por sus argumentos, pero si usted no le puede probar esos argumentos, pues carece de veracidad, carece de autenticidad. Sin embargo, la profecía bíblica da los argumentos veraz, da los argumentos reales, auténticos, de que la Biblia es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, de Jehová, de Yahweh, de Yeshua, de Jesús, que es el único Dios vivo y verdadero. Ahora bien, yo he escuchado muchas personas decir, la Biblia es verdad porque la Biblia me ha transformado. ¿Lo han escuchado? Sí. Y oiga, es un buen argumento. Pero ¿sabe qué? Tal vez alguien de otra religión puede venir y decir, el libro del Mormón es real, es verdadero, porque me ha transformado. ¿Ve que es sugestivo? No, la Biblia de los testigos de Jehová es verdad. ¿Por qué? Porque me ha transformado. Entonces, si tuviéramos que decir por qué la Biblia es verdad, por qué Dios es el único Dios real y verdadero. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro que contiene el aspecto profético, que puede predecir el futuro y que se cumpla en su cabalidad, en su totalidad. Dios es el único que puede predecir el futuro cientos de veces y cientos de veces cumplirse. ¿Sabe lo que yo le llamo eso? Esa es la firma de Dios. Ese es el sello de que Dios es verdadero.
En Isaías hay un pasaje 41-21 que dice: presentad vuestra causa, dice el Señor, exponed vuestros argumentos, dice el Rey de Jacob, que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declarar lo que fueron para que los consideremos y sepamos sus resultados. O bien, anunciadnos lo que ha de venir. Declarad lo que ha de venir después para que sepamos que vosotros sois dioses. Así que alguien puede decir que Dios tiene el poder y que Dios es verdadero por la palabra. Pero ¿sabe qué es? Dios es verdadero y Dios es real porque lo que Dios ha dicho, Dios lo ha cumplido. ¿Y sabe qué? Para alguien poder decir que es Dios, tiene que ser omnisciente. Tiene que conocer el pasado, tiene que conocer el presente y aún mayor, tiene que conocer el futuro. Y Dios conoce el pasado, presente y futuro. Pero no solamente tiene que ser omnisciente, tiene que ser omnipotente. Porque tiene que hacer que lo que ha dicho que va a pasar en el futuro se cumpla. Tiene que mover todo y ejercer tal poder de tal manera que eso se lleve a cabo. De lo contrario, no hay veracidad. Y ese es nuestro Dios. Dios es verdadero porque Dios ha dicho y Dios ha cumplido al dedillo. Isaías 44:6 dice: así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién como yo? Que lo proclamé y lo declaré. Sí, que en orden lo relaté ante mí desde que establecí la antigua nación, que les anuncié las cosas venideras y lo que va a acontecer. Así que Dios lo que está diciendo es: si tú eres Dios, ven y dime lo que va a suceder. De lo contrario, eres un falso. Dios utiliza la profecía bíblica para probar que su palabra es verdad, que sus orígenes son reales, verdaderos, y que Dios es el único Dios vivo y verdadero, y que lo ha declarado desde el principio hasta el fin. Hay un libro que lo escribió el señor John Warwood y se llama Todas las profecías de la Biblia. Usted lo puede buscar después. Y en ese libro hay más de 1000 profecías que están en la palabra de Dios. De esas 1000 profecías ya hay 500 que se han cumplido a cabalidad. O sea, tiene un récord de haberse cumplido 100% a cabalidad y 100% a tiempo. Así que si se puede hallar alguien que tal vez haya hecho una predicción por ahí, al aire, una profecía, pues chévere, ok, pero 500 profecías y que se hayan cumplido en su tiempo, en el tiempo que Dios dijo que se iban a cumplir. Yo puedo profetizar, en el 2014, estoy yendo para atrás, ¿verdad? En el 2024 se va a caer el mercado. Y a lo mejor el mercado de real estate. Y a lo mejor en el 2024, se cayó. Eso no me hace Dios a mí. Eso es una profecía tirar al aire ahí. Esto es lo que puede pasar. Los financieros no hacen eso. ¿Sabes qué? Y comienzan a especular. Y eso no significa que sean Dios, pero la Biblia es el único libro que puede predecir el futuro cientos de veces cumplirse a cabalidad. Y esto separa a la Biblia del resto de los libros del mundo. ¿Sabe qué? Hay un ejemplo sumamente interesante. Y yo no sé si usted lo ha leído, pero ese se encuentra en Isaías. 2 veces Isaías menciona al rey Ciro. 2 veces menciona al rey Ciro, en Isaías 44 y en Isaías 46. Como ustedes sabrán, Isaías era un profeta hebreo. Ciro era un rey de Persia. O sea que
Estamos hablando de dos nacionalidades, dos personas que inclusive vivieron en tiempos diferentes, porque cuando Isaías profetiza sobre Ciro, lo hace casi 700 años antes. Antes de Cristo, pero 150 años antes de que él naciera. O sea que estamos hablando de que esa persona no existía. Esa persona no había nacido. Y Isaías profetizó no solo que Ciro sería el rey de Persia, sino que bajo el reinado de Ciro, Dios lo utilizaría para llevar a Israel y reconstruir el templo y Jerusalén. ¿Sabe qué? Dios cumplió a su cabalidad, en su totalidad, la profecía dada sobre Ciro. 160 años después de la profecía, se cumplió esa profecía. Y esto una vez más prueba que las profecías en la Biblia se cumplen literalmente y totalmente. Y todavía hay más profecías en la Biblia que todavía algunas de ellas no se han cumplido. Pero sabemos que si se han cumplido ya 500, las otras 500 se van a cumplir. Se van a cumplir literal y en su totalidad. Así que cuando se cumple la profecía bíblica, se cumple literalmente, cabalmente. Otra profecía sumamente interesante que valida la palabra de Dios, la veracidad de quién es Dios, de la palabra de Dios, es una profecía que se encuentra en el libro de Daniel. Y yo estoy seguro que ustedes han oído de esa profecía. Y se habla mucho de esa profecía. Son las 70 semanas de Daniel. O tiempos de 7 años, ¿verdad? Esa la puede conseguir en Daniel 9, 24 al 27. No entraré porque como entenderán, estoy corriendo bastante rápido. Pero interesante, oiga bien esto, desde la orden dada para la reconstrucción del templo hasta la venida del Mesías, habrán 69 semanas o 69 tiempos de 7 años. Eso nos lleva a que, si usted hace la matemática, 69 por 7, 483. ¿Por qué? Porque están usando el calendario profético o lunar en lugar del calendario solar, que es el que nosotros utilizamos. Y entonces, desde que se da el edicto para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén, que fue dada en el 14 de marzo del 445 a.C., de ahí a la fecha exacta en que se presentaría el Mesías en Jerusalén, habían de transcurrir 483 años. Si cogemos esos 483 años y lo dividimos en días, tenemos 173.880 días. Está haciendo la matemática, ¿verdad? Ok. Y 173.880 días desde el 14 de marzo del 445 a.C. hasta el último día fue el 6 de abril del año 32 después de Cristo, o mejor conocido como el día 10 del mes de Nisan. ¿Sabe qué ocurrió el día 10 del mes de Nisan? El día 10 del mes de Nisan fue domingo, y ese domingo fue cuando Jesucristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén y fue aclamado como el Mesías. Día preciso cuando Jesucristo el Mesías por primera y única vez se presentó a la nación pública como el Mesías. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿No es esto asombroso?
¿No es esto brutal? ¿Sabe lo que demuestra esto? Dos cosas. Número uno, que la Biblia es verdad, que la palabra de Dios es la verdad de Dios para la humanidad, que no existe otro libro en la historia de la humanidad que tenga la habilidad de predecir el futuro con precisión de 100%. Y la Biblia lo ha hecho en más de 500 veces. Esto es verdaderamente la palabra de Dios para la humanidad. Número dos, ¿qué representa esto? ¿Qué verdad podemos sacar? Que Cristo es el verdadero Dios. El Dios Rey que estábamos esperando para la humanidad. No hay una persona en la historia que haya cumplido con 300 profecías mesiánicas como Jesús de Nazaret. No una, no dos, 300 profecías. Esto habla de detalles específicos. 173.880 días, donde se cumplió, a mi entender, la profecía más grande dada a la humanidad, cuando el Mesías iba a entrar por primera vez para salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Tal vez alguien diga, que no estoy seguro de que la Biblia sea cierta. Bueno, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Porque el que no quiera ver un detalle de 173.880 días es porque no quiere verlo. Mi abuela decía, le está buscando la quinta pata al gato. La profecía bíblica comprueba que Dios ha hablado y aunque la Biblia esté bajo ataque, es la mejor herramienta que tenemos para comprobar que la Biblia y que Dios es real. ¿Y sabe cuál es esa herramienta? La profecía bíblica. Es la mejor herramienta apologética que tenemos los creyentes. ¿Será que nos da tiempo de coger el otro? Sí. La profecía bíblica nos reafirma que Dios está en control y nos da paz mental. ¿Sabe? La profecía nos da la esperanza en medio del mundo donde vivimos y donde nos movemos. Creo que no tengo que convencerlos a ustedes de que vivimos en un mundo lleno de ansiedades, lleno de miedos, llenos de tumultos que mantiene a la gente en pánico. Hay alguna gente que vive como si no fuese a ocurrir nada mañana, ¿verdad? Y es la realidad, pero hay otra gente que viven con temores de lo que va a ocurrir mañana, qué va a pasar mañana. Y algunos hasta se preguntan, ¿será que alguien se interesa en mí? ¿Será que hay alguien que está en control? Nunca olvido de un amigo que nos recibió en su casa y nos dijo que nadie de los que conocía cristianos se había interesado en ayudarlo cuando estuvieron en apuro. Y me dijo, pero Dios movió a otras personas que ni eran cristianas. Y recuerdo mis palabras, las palabras que le dije. Le dije, ¿no es esto grandioso saber que Dios no se olvida y que aún utiliza a los vasos menos esperados? Pero al parecer él guardaba mucha rabia contra los creyentes. Dios utiliza diferentes métodos, diferentes personas. ¿Y sabe qué? La Biblia reafirma que Dios está en control y podríamos estar aquí, válgame, horas y horas estudiando. Por ejemplo, usted lo puede estudiar, el caso de cuando José y María tuvieron que salir para ser empadronados. Porque
porque Augusto César dijo que había que hacer un censo y todo el mundo tenía que ir. O sea, estudie eso un poquito para que vea de dónde iba a nacer el Mesías. ¿Dónde era que se supone que naciera? No era Jesús, no era en Nazaret, ¿verdad que no? ¿En dónde? Belén de Judea. Y cómo Dios mueve como una marioneta a este hombre. ¿Para qué? Para que María y José tengan que salir ¿a dónde? A Belén. Y bajo todo el fuego y el ataque del enemigo, porque dice la Escritura que cuando llegaron allí no se halló lugar para ellos. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hay muchos corazones que no quieren dar lugar a Jesús. Pero con todo y eso, Dios tiene maneras de mover, porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y allá afuera hay un mundo que anda en pánico, en miedo, no sabiendo en quién está en control. Y muchos se preguntan, ¿quién está en control? Y yo estoy seguro que ustedes vieron de lo que yo les estoy hablando, ustedes lo vieron, ¿saben dónde? Tan reciente como hace 3 años atrás, cuando surgió el COVID. ¿Cuánta gente no entró en pánico? ¿Cuánta gente no entró en pánico? ¡No debe ser que te vacunaste! ¡No, ponte la máscara! ¡Bacano, venga! ¡Háblame del portón de afuera! Usted los llamaba y lo primero que le decían es, ¿tú tienes la máscara puesta? Oye, estamos hablando por teléfono, no se te va a pegar nada. No, yo lo digo en forma de broma, pero es serio, la gente estaba en pánico. ¿Sabe cuál es nuestro gran consuelo? Nuestro gran consuelo viene de saber que Dios, quien creó todas las cosas de la nada, en quien creemos, Él es el que pone y el quita reyes y es el que está en control de todas las cosas. Y esto lo dice claramente la profecía. Yo creo que si nosotros conocemos y estudiamos la profecía bíblica, esta nos ayudará a entender que Dios, quien profetizó, es el único que nos puede sostener, es el único que nos va a llevar al lugar seguro, al lugar que Él ha prometido. Si nosotros sabemos que Él es el que está manejando y el que está en el timón, téngalo por seguro, que Él sabrá a dónde llevarnos. El libro de Apocalipsis habla en más de 9 ocasiones de que Dios es el Todopoderoso. ¿Y sabe lo que significa eso? Alguien que tiene el control y el poder en sus manos. Así que si podemos confiar en Dios, en lo que ya Él ha hecho en la historia, en lo que hemos podido entender de la profecía, podemos confiar nuestras vidas en las manos de Dios y saber que no hay nada para Dios imposible. No importa lo que suceda, Dios está en control de su vida y de la mía. Y ustedes y yo podemos tener paz mental, paz emocional, paz espiritual. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tribulación, pero confiad, yo he vencido. Y tal vez alguien que esté aquí o alguien de los que nos esté viendo por las redes, esté con una carga bien grande por su familia, por un hijo, por su matrimonio, tal vez por un trabajo, tal vez por una enfermedad, tal vez esta semana recibió una mala noticia del médico. Y todos tenemos esas cargas y todos tenemos esas preocupaciones y esos problemas, pero cuando estudiamos la profecía bíblica, cuando vemos el fin, el final, cómo va a terminar todo, eso nos da paz, eso nos da seguridad, eso nos da estabilidad.
de que Dios es el que está en control, que Él es el Todopoderoso. Que aunque mi mundo sea pequeño, Él está en control de él. ¿Sabe lo que dijo David? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, me infundirán esperanza. Gloria a Dios. Y mi oración es que usted y los que están viendo puedan salir de aquí o puedan recibir hoy esa esperanza, sabiendo que Jesús es quien tiene el control, que Jesús es fiel, que Él ha probado ser fiel con las personas en el pasado, con el pueblo de Israel. Mire el pueblo de Israel, un pueblo que por su desobediencia pasó tanto y sin embargo todavía el amor de Dios está ahí, latente. Lo sacó con mano poderosa de Egipto. Abrió el mar rojo de par en par para que ellos pasaran. Y yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto alguna vez abrirse el océano? ¿Abrirse un río de par en par? No, ¿verdad? Pero imagínense que eso es lo que Dios está dispuesto a hacer por usted y por mí. Si lo tiene que hacer, va a detener lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y estuvo dispuesto a dejar su trono y venir. Y eso es lo que se conoce como la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él permanece fiel. Y esto nos ayuda a relajarnos, a estar tranquilos, a saber que Dios está en control. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. Hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ti. Y si me voy y preparo un lugar para ti, vendré otra vez y te tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí tú estés conmigo. ¡Wow! Se nos puede caer el mundo allá afuera, encima. Pero ¿sabe qué? La historia está escrita. ¿Y sabe quién escribió la historia? El que creó los cielos y la tierra. Así que la profecía bíblica nos ayuda a ser consolados y tiene un efecto tranquilizador en nuestra vida, de no estar abrumado, de no estar desesperado. Pablo le escribió a los tesalonicenses acerca de esa consolación sobre la vida después de la muerte. Primera Tesalonicenses 4:18, por tanto, otra vez lo mismo, por tanto, y les había hablado de qué, de que los muertos en Cristo resucitarían primero. Aliéntense, anímense, consuélense los unos con los otros con estas palabras. ¿Sabe para qué es la palabra de Dios? ¿Sabe para qué es la profecía? Para consolarnos. A mí me encanta cuando yo leo ese pasaje que dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo me podré quedar mañana sin trabajo, pero yo sé que Dios, si tiene que mandar a los cuervos que le mandó Elías, los va a mandar otra vez. Yo no sé cuál sea el problema suyo, de verdad, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe. Dios sabe cuál es su problema. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos ser consolados en ti. Señor, tú conoces cada corazón aquí, tú conoces cada corazón de los que nos están viendo, de los que nos van a ver.
de los que por accidente van a ver esta enseñanza. Señor, pero tú les vas a hablar. Porque tú los amas. Y tú tienes propósitos con ellos. Señor, gracias porque tú has escrito la historia desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Y gracias por ese lugar que tú has preparado para nosotros. Señor, que nuestro corazón se aliente en ti, que podamos permanecer en ti y que tu palabra pueda permanecer en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lamento no haber podido terminar, pero no los voy a tener aquí hasta la medianoche porque mi esposa entonces me va a regañar. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Dios ponga en ustedes su paz, su divina paz. Que esta semana sea una semana donde ustedes experimenten de manera sobrenatural el amor de Dios y la paz de Dios en su vida. Amén. Y de parte mía, allá atrás hay café. Gloria a Dios.